Diulca Pérez. Muchísimas gracias, José Luis. Saludos a mis compañeros de la mesa aquí en este Gobierno de la Mañana y a toda esa audiencia que hace posible que nosotros estemos todos los días y recibamos esa retroalimentación de ustedes aquí en República Dominicana y también de nuestra comunidad fuera de nuestras fronteras. Miren, señores, hablando de fronteras, precisamente en la frontera hay una alerta. Y las autoridades anuncian que tanto el CESFRON, las Fuerzas Armadas y todos los organismos de seguridad están mirando seriamente a la frontera y están aumentando la seguridad de nuestras fronteras por el tema de Haití, por el caos que en este momento está prácticamente en un punto sumamente álgido en la hermana República de Haití. Pero ¿qué pasa en la frontera? En el sector, la colonia japonesa de La Vigía, allá en Dajabón, se dio un asalto, robos por parte de haitianos, amordazaron a una familia para robar en su vivienda. Y Joely Cruz Vargas, que ha sido una de las víctimas, que gracias a Dios esto no terminó en una desgracia mayor. Primero, porque de alguna manera la familia se mantuvo tranquila, esperando que, bueno, ellos llévenselo material que quieran y traten y déjennos vivos, no nos hagan daño. Ese fue el ruego de esa familia en La Vigía, en Dajabón. Pero recordemos que en el año 2023, el año pasado, fue un año de muchas noticias negativas, de familias que perdieron seres queridos en asaltos de haitianos, sobre todo en pueblos fronterizos y otros pueblos que no son tan fronterizos, como el caso de Neiva, que en el año 2023 asesinaron a Franklin Cuevas y también a Rosa Medina, nada más y nada menos, oigan esto, que para robarle 40,000 pesos que el señor Franklin Cuevas se había conseguido en una pelea de gallos en Neiva. Lo asesinaron, se metieron a su casa y lo asesinaron a él y a su esposa para robarle 40,000 pesos. En el Ceibo hubo un asalto por parte de haitianos en el año 2023 con las mismas características y ahí murió Confesor Mota. En el año 2023, también en Dajabón, Ramón Eugenio Medina perdió la vida y con él 3 más de sus familiares perdieron la vida. Recordemos cómo nos sacudió este asesinato de 4 personas en una misma vivienda en un asalto de haitianos. Entonces, tenemos una frontera segura, nos dicen las autoridades. Tenemos una frontera vigilada. Estamos pendientes de que no pasen ilegales, estamos pendientes de que no pasen mercancías. Pero ¿qué pasa? Hay que aumentar la seguridad para esas familias que viven en esas localidades fronterizas, en esos pueblos donde hay una presencia significativa de haitianos, en esos pueblos donde entran los haitianos y salen, y muchas veces no sabemos ni cómo se llaman y tampoco sabemos dónde viven, dónde localizarlos o de alguna manera cómo proteger a la gente de esos pueblos, de esos forasteros que llegan, hacen de las suyas y luego se van y nadie sabe seguirle el rastro. Las autoridades tienen que garantizar la seguridad de esas familias, no solamente de día, señores, porque los haitianos no entran solamente de día, los haitianos entran de noche, los haitianos se quedan, porque muchas veces entran 10 y regresan 5, pero usted no sabe dónde se quedan esos 5. La situación en Haití es extrema en este momento. Hay gente incluso saliendo de sus poblados y abandonando las viviendas pobres, lugares pobres como Font Parisien, donde no solamente está haciendo repercusión el enfrentamiento que tienen las autoridades, los grupos de Guy Philippe, las autoridades representadas por el primer ministro Ariel Henry, sino también recuerden que las bandas de barbecue siguen haciendo presencia. ¿Y cómo se sostienen esas bandas? Esas bandas se sostienen valiéndose del secuestro de gente pobre, porque ya los ricos salieron de Haití, pero siguen secuestrando a gente pobre para, aunque tengan que conseguirle pobres recursos, pero la gente, con tal de que su familiar regrese vivo, buscan lo poco que tienen y se lo dan a las bandas. Entonces, mucha de esa gente está teniendo que salir de sus poblados, pero así como sale gente humilde
que anda buscando resguardarse de la violencia y de la falta de protección social que tiene ese país y que tiene la gente de ese país, viene a República Dominicana. Pero así como viene gente humilde, vienen los delincuentes a hacerse de lo que puedan en República Dominicana y a regresar con toda la impunidad, porque ni siquiera se sabe cómo se llaman. Necesitamos más seguridad de esa gente que vive en la frontera. Necesitamos que se resguarde la seguridad de esas familias que viven en esos poblados y que en este momento le están rogando a las autoridades una presencia policial, que le están rogando a las autoridades un patrullaje policial, pero también que las autoridades identifiquen la presencia de extranjeros, sean legales o sean ilegales, en esos poblados, porque usted no sabe quién vive al lado. Y si usted quiere saber la realidad que estamos viviendo, vaya a la ciudad Juan Bosch, donde los vecinos se quejan todos los días que llegan haitianos, nadie sabe quiénes son, nadie sabe de su documentación, nadie sabe de si están registrados o no, y nadie sabe cuándo entran o cuándo salen de una vivienda. La frontera segura no solamente es en el perímetro fronterizo. La frontera segura también se adentra en territorio dominicano, porque los dominicanos necesitan más protección. No queremos más episodios como el de Joel y Cruz Vargas. No queremos más asaltos de haitianos que entren a República Dominicana, asalten y maten familias dominicanas y regresen a su país. Entonces, tiene que armarse un esquema de protección para esa gente, los comerciantes, los que no son comerciantes, los que viven en esa frontera, los que están vulnerables, los que en este momento tienen miedo de vivir en esas zonas fronterizas, los que sienten que no tienen la suficiente protección del Estado. Nosotros necesitamos llevarle tranquilidad a esas familias. No queremos ni más asaltos, pero mucho menos que terminen los haitianos con el nivel de crueldad que les caracteriza, asesinando dominicanos en ningún punto de nuestro país. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno.